Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar con ustedes en esta ocasión algo sobre lo que es la promoción de la salud. Y bien, vamos a procurar, vamos aquí. Compartimos nuestra pantalla que tenemos, la vamos a amplificar y tenemos entonces nuestro tema de esta ocasión, dijimos promoción de la salud. Ok. Bueno, pues entonces cuando hablamos de la promoción de la salud tenemos 3 puntos, ¿sí? Este es el primero de ellos y sabemos, dice acá, ¿verdad? De acuerdo a la OMS, es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Bien, con esto nos queda claro que no se trata de una acción aislada o de una acción que se va a realizar hoy y la volvemos a repetir en X tiempo, sino que es un proceso, como tal lo está diciendo aquí, es decir, tiene un inicio, un continuum y un final. El final es precisamente mantener un nivel de salud lo más óptimo posible de acuerdo a la edad, las circunstancias de la persona. Ok. Entonces también podemos considerar que esta actividad nos va a llevar a hacer cambios en el entorno, es decir, donde nosotros nos encontramos, empezando por nuestra misma casa, habitación, y también tomar en cuenta el medio ambiente, con el propósito, insistimos, de promover y proteger la salud. Y esto pues nos va a llevar precisamente a una actividad de carácter intersectorial, precisamente que también va a ser un tanto flexible llegado el momento. ¿Por qué razón? Porque hoy se puede, mañana no. Y es una cuestión muy variable este asunto de la atención, de la promoción a la salud. Bien, estos cambios pues pueden ser también invariablemente a nivel comunitario. Estamos hablando de salud pública, ¿verdad? Y pues invariablemente empieza por la persona, la familia, la manzana y así se va ampliando precisamente para llegar lo más que sea posible al resto de la comunidad, trabajando con los programas de salud, que estos pues se desprenden o están en armonía con las políticas que existen desde la cuestión gubernamental. Este esquemita pues ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Se les dejó de tarea por allí. La cuestión de la gobernanza, es decir, que el gobierno tenga dentro de sus diferentes tipos de actividades, programas a realizar el aspecto sanitario, que no se les olvide. Tenemos también la cuestión de la educación sanitaria, donde ya va la orientación de manera directa sobre cuáles son los puntos sobre los que se debe de trabajar y de qué manera para mantener precisamente nuestro ambiente lo más sano posible. Y esto de las ciudades saludables, bueno, jóvenes, aquí hay mucho que hablar, precisamente porque está muy en íntima relación con la cuestión política y muchas ocasiones los asentamientos humanos pues se dan porque allí lo dijo tal o cual líder sin tomar en cuenta la cuestión de impacto social y de abastecimiento que en un momento dado puede darse. Entonces, pues son cuestiones, retos que existen al día de hoy y que aquí pues nuestro deber es conocerlos y tenerlos presentes, sobre todo en el momento en que tengamos que atender a nuestros pacientes, que no nos olvidemos que es un ser aislado, que está inmerso en una sociedad. Correcto. Galeno es uno de los grandes hombres que dentro de la historia han hablado sobre el asunto de la cuestión de la salud. Y desde sus tiempos vemos nosotros que él dio importancia a la dieta, entendido por dieta la manera en que se alimenta la persona. Cuando ya el clínico nos ordena vamos a establecer tal o cual dieta, pues esto es ya de una manera específica por algún problema de salud en particular que estamos sufriendo a causa de nuestras costumbres. De ahí, como la costumbre se genera primordialmente y se soporta o tiene su punto importante en lo que la persona considera como bueno, de ahí entonces Galeno nos deja entredicho, dicho mejor esta expresión, salud y enfermedad serán un problema de responsabilidad moral, porque a todos nos quedan claro, por decir algo, que el tabaquismo es muy dañino y sin embargo muchas personas dicen, bueno, yo fumo porque me gusta, es muy mi gusto, mi criterio, cuando desde el punto de vista sanitario pues tenemos otra cuestión que considerar. También pues se hace mucho hincapié sobre la cuestión de la ventilación y la iluminación natural en las casas habitación, en los asentamientos humanos,
el cuidado de los alimentos, qué tipo de alimentos se ingiere, las bebidas, no solamente el agua, sino hay que considerarlo todo, incluso las de carácter alcohólico, el ejercicio, el sueño, el descanso, que son elementos que lamentablemente se han visto muy afectados en el último año por la circunstancia que estamos viviendo, y no dejar de lado la parte psicológica de la persona, que también tiene su propio impacto en el fenómeno salud-enfermedad. Todo esto nos lleva a un estilo de vida que nos puede orientar hacia una salud, vamos a decir, aceptable, o también pues una enfermedad. Muy bien. En otro tiempo de la historia, pues ya aparecen los conceptos, se van ampliando y se van ajustando, y tenemos aquí, por ejemplo, en el caso, se nos habla de una vida decente, pero se introduce este elemento, las condiciones de trabajo, que también es un punto donde la salud pública tiene una influencia importante, y con esto se desprende, aunque aquí el enunciado no lo refiere, las condiciones a nivel escolar, es decir, dentro de las instituciones educativas, dentro de los ambientes de recreo, entiéndase, cines, parques, qué sé yo, todo estar en las mejores condiciones para favorecer la promoción de la salud. Existen también informes, resultados de reuniones internacionales que se han llegado a dar. Aquí en este caso, pues esto es algo que se dice, una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses, 1974, que si queremos mejorar nuestra salud de la población, tenemos que mirar más allá de la atención de la enfermedad. Tenemos un paciente que les gustaría, si mencionamos algo que se da en la consulta con ustedes, una conjuntivitis, pues no solamente podemos ver el ojo rojo, hay que procurar saber de dónde viene ese paciente, viene de su hogar, viene del trabajo, en qué trabaja, trabaja en la industria, por decir algo, de las pinturas, donde se manejan solventes, se manejan vapores, donde se manejan en algún otro trabajo, como hay muy exceso de polvos, pensemos en la cuestión de la construcción. Entonces son elementos que, si bien están fuera de lo que es el paciente, que es el enfermo que estamos atendiendo, hay que tomar en cuenta el escenario donde él se desenvuelve para entender de qué manera se puede trabajar. Es decir, aquí de pronto es el enfermo que tenemos, pero detrás de él puede haber incluso un grupo de trabajadores expuestos. Hace más o menos un año hubo un problema de intoxicación en lo que todavía era el penal de Puente Grande, y pues no se puede pensar solamente en el paciente que llegó a la consulta. Hay que ir a más allá, y entonces se encontró que el problema estuvo en los alimentos que ingirieron, por decir algo. Bien, entonces, en el fenómeno salud-enfermedad, de acuerdo a la cuestión de la promoción de la salud, tenemos estos elementos que intervienen: la biología y genética, el medio ambiente, los entornos, el estilo de vida y un sistema de salud, cada uno de ellos con su propio porcentaje de impacto. Y vemos que los estilos de vida tienen una influencia sumamente fuerte, y es aquí donde mucho se puede trabajar para educar a la población. Pensemos, por ejemplo, en el gusto tan tradicional que hoy, afortunadamente, ya por principio de ley sanitaria está proscrito, el asunto de tener el salero en el centro de la mesa. Eso es un estilo de vida dañino, porque es un factor, el consumo excesivo de sal es un factor desencadenante de la hipertensión arterial. Notemos que el otro aspecto es en la parte de biología y genética, donde muy poco podemos hacer. O sea, este ya es la estructura misma del huésped o del paciente, de la persona, de la comunidad, en su sección biológica o humana, pero sobre el medio ambiente se puede trabajar en los sistemas de salud, donde interviene directamente el gobierno para hacer llegar los servicios a la población. Otra manera de entenderlo, de graficarlo, estamos mencionando que hay reuniones que se han establecido en otros órdenes gubernamentales con el propósito de impulsar lo que es precisamente la promoción a la salud. La Carta de Ottawa de 1986. En esto, verás, se precisa claramente, la salud se constituye un proceso político-social global. Es decir, aquí entendemos que la sociedad no queda aislada de la parte política ni la parte política de lo social. Van en una relación muy cercana el uno con el otro, porque de acuerdo a lo que se establecen las políticas, y no entendamos política solamente como cuestión partidista, sino para políticas son aquellas cuestiones que se establecen como reglas para llevar a cabo con el fin de alcanzar un objetivo. Entonces, esto va en íntima relación, y hay que tomar en cuenta las habilidades y capacidades de los individuos, las cuestiones ambientales y económicas,
con el propósito de alcanzar el objetivo, que es en este caso la salud. Aquí decimos, ahí vemos, construir políticas públicas saludables, crear ambientes para que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud. Cuestiones importantes en este terreno. Total, reforzar la acción comunitaria porque la participación de la comunidad es sumamente importante en este terreno. No podemos realmente realizar una promoción de la salud si la población no nos apoya. Por ello, entonces, a la población hay que entregarle lo necesario, ayudarle para que pueda obtener esos medios o recursos y ya que los tenga, pues impulsar, ¿verdad? Educar, promover, predicar, si cabe la palabra, que es necesario atender lo que es la promoción de la salud. Cada población tiene sus propias aptitudes que es necesario ayudarles a desarrollarlas y bueno, este otro punto ya quedamos que lo atiende la parte gubernamental. Bueno, existen diferentes reuniones o conferencias internacionales con el propósito de impulsar este tema de la promoción de la salud. Aquí tenemos el asunto de la Carta de Bangkok en el 2005, donde le dan importancia precisamente a que haya políticas coherentes, es decir, lo que se dice en el escritorio, en las reuniones, pueda llevarse a la práctica. Las inversiones también, las alianzas que se dan entre gobiernos con las organizaciones internacionales y la misma sociedad y el sector privado, es decir, todo un conjunto que interviene para que esto se pueda llevar a cabo, teniendo pues precisamente el objetivo de alcanzar este fin, apoyándose con buenas prácticas institucionales también y de la comunidad. La séptima Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en Nairobi, Kenia, 2009, también nos orienta precisamente sobre este punto y aquí nos refiere la promoción de la salud es una estrategia esencial para, 1, mejorar la salud y el bienestar. 2, reducir las inequidades en salud, es decir, este asunto de que para algunos es muy fácil el acceso a los servicios de salud y para otros no, y ayudar a lograr las metas internacionales de las, precisamente, o nacionales también en el aspecto de salud. Son parte del desarrollo, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que considerar en este terreno la cuestión de las enfermedades o los problemas emergentes de salud. En las últimas décadas, pues tenemos, y sobre todo en este último año, el asunto del SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19. Hace un año, pues era toda una novedad, hoy sigue todavía llenando muchas de las titulares de los rotativos, pero no podemos dejar de lado otros problemas como es el caso del virus ébola, el asunto del VIH-Sida, también la cuestión del dengue, chikungunya y zika, son problemas un tanto emergentes o reemergentes como es el caso de la tuberculosis y la lepra. Deben tener en conciencia, jóvenes, de que aquí en Jalisco pues tiene precisamente su propia prevalencia de enfermedades, como es el caso de la lepra. Ya que tocamos el término, prevalencia son los casos acumulados de cierta enfermedad, ¿verdad? Son términos de epidemiología apoyados con la estadística médica. Y la incidencia son los casos nuevos. Cuando hablemos de prevalencia y de incidencia tenemos que referir el tiempo, es decir, hubo en el 2020 200 casos de lepra, correcto. Esa es la prevalencia. Y la incidencia, en lo que va del año tenemos 5 casos más. Entonces los sumamos y tenemos 205. Esa sería la prevalencia, donde va unida la incidencia, casos nuevos, con los datos registrados y acumulados de tiempo anterior. Entonces, enfermedades emergentes para los que es necesario aplicar o reajustar las políticas con el propósito, insistimos, del alcance a la mayor población. Una línea del tiempo de este asunto, las diferentes reuniones que se han dado, nada más es para tenerlo en mente, que pues, en los últimos años, notemos desde el 78 en la declaración de Almata, en la extinta Rusia, que prácticamente han sido, vemos de manera periódica, se han venido realizando estas reuniones con sus propios resultados, documentos que se han estado trabajando. En la promoción de la salud es importante también tomar en cuenta la necesidad de manejar términos o recursos de carácter cualitativo, enfermedad sano, por ejemplo, enfermo, sano, convaleciente, con discapacidad y también la cuestión de tipo cuantitativo, cuando hablamos de tasas, de porcentajes, que eso ya pues, son términos más bien de epidemiología que ustedes verán en el siguiente cuatrimestre.
Bien, cerramos esta lámina o esta presentación de pronto y pasamos a la siguiente, ¿verdad? Tenemos ahora, dame un segundo, las estrategias en el terreno de la salud. Vamos a compartir con ustedes nuestra pantalla y tenemos entonces, a ver, algo está sucediendo por aquí. Vamos a tratar de ver este detalle, cómo está. Muy bien. Veamos. En la cuestión de la salud pública, tiene sus propias estrategias y sus propias políticas. Cuando hablamos de estrategia, pues es el arte de realizar ciertas actividades como tal. Aquí nos excedimos un tanto en las definiciones y los términos un tanto técnicos. Desde el punto de vista empresarial, pues es alinear los recursos y potencialidades. En el terreno de la salud tenemos los propios recursos y también potencialidades. El objetivo, promover la salud, según lo estamos analizando. Desde el punto de vista de marketing, con los productos que tenemos o los que podamos generar, lograr incluso la satisfacción del paciente o del cliente. Ustedes como optometristas, es parte de su diario actuar, la venta, por ejemplo, de anteojos o de algunos otros implementos, y que el paciente, en este caso, cliente, porque nada más va a comprar, pues se vaya con la satisfacción, ¿no? En la parte operativa, pues es importante tomar muy en cuenta la cuestión de la capacidad instalada, la tecnología, la mano de obra calificada y los recursos financieros, que también en el terreno de la salud tenemos lo propio, procurando la cuestión de costos y las prioridades competitivas que puedan darse en este sentido para la satisfacción del paciente o, en el caso de la salud pública, la satisfacción de tal o cual núcleo de población. Estrategia, cuando hablamos de esto, generalmente nos acordamos de los militares, que no son los únicos que lo tienen según estamos revisando. En el caso de ellos, tienen que conocer las condiciones del enemigo, las condiciones del tiempo, del terreno, los medios que tienen a su alcance, con el propósito pues de derrotar al adversario y con el menor costo de material humano, político, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, pues lograr el objetivo que es sanar al enfermo, tener una comunidad sana, con la menor utilización de recursos en el menor tiempo posible, considerando las características propias del medio ambiente donde se está trabajando. Bueno, este es un mapa del despliegue de las tropas en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y en el terreno de la salud podemos mencionar, queremos una comunidad sana y establecemos de pronto una estrategia ideal, soñada, bonita. Sin embargo, en el camino pueden encontrarse ciertas limitantes o ciertos problemas que nos exigen una reorientación de nuestra estrategia para que finalmente apliquemos aquella que es la más útil de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontramos. Y bien, tenemos también que considerar entonces que para que logremos la operación o la actividad que estamos considerando, pues hay que tomar en cuenta toda una serie de elementos para que esa actividad a realizar logre el mejor éxito posible. En otro orden de atenciones, pues también podemos considerarlo, ¿verdad? Es el analizar las variables que en un momento dado pueden presentarse. Si hablamos de un juego, ya sea de Nintendo o bien como en este caso aquí el ajedrez, pues hay que revisar muy bien cuál sería el movimiento que podemos realizar de acuerdo a las circunstancias. Aquí tenemos esto, pues, un cronograma, podemos decir, un plan de trabajo para este asunto de educación básica, que pues también es aplicable en el caso nuestro de trabajadores de la salud, con el propósito de llevar a cabo o de alcanzar el mejor beneficio posible para nuestro paciente. Y bien, aquí tenemos este enunciado de este libro, El arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿verdad? Que nos dice la estrategia dará cuenta de la forma de aplicar dichos conocimientos a una situación concreta, es decir, hará referencia a las acciones concretas fundadas en un acervo doctrinal para obtener un resultado específico. Bueno, es un enunciado muy aplicable a lo nuestro. Bien, y entonces un buen estratega sabe cuándo actuar, cuándo no, cómo tener, ¿verdad?, los suficientes recursos para satisfacer la necesidad del momento
y entendido de que siempre estará trabajando con seres humanos y pues no olvidar tampoco que existen en su momento normas, reglas que pues, ya lo analizarán ustedes en la materia de bioética y normatividad y pues siempre, ¿verdad? Si bien es cierto, nos preparamos con un conocimiento, ese conocimiento tiene que llevarse a la práctica, a la operación, a la praxis en otro término. Bien, entonces la táctica es el arte de manejar o de emplear las armas y la logística, pues la manera en que debemos llevar a cabo los movimientos de abastecimiento y demás con el fin de obtener el éxito esperado. Táctica, cómo emplearse para la acción, esa es la parte operativa, y la logística, la parte, digamos, de escritorio de programa donde se llevan a cabo las planeaciones. Total, entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta las cuestiones cualitativas y cuantitativas, es decir, se me habla de una población enferma, sí, ¿qué tiene? Tuberculosis, ¿qué tanto hay de la enfermedad en la población? Pues un 10%, caray, es un porcentaje muy elevado, y entonces, de acuerdo ya a eso, ¿verdad? Las cuestiones cuantitativas y cualitativas nos deben ayudar para ir estableciendo una política o programa según la necesidad que se lleve a presentar. Y esto se va a aplicar y hacer de manera regional, sectorial o bien, pero siempre descentralizando. ¿Sí? Y no podemos dejarlo esto a nivel de oficina, hay que salir al campo. Salud pública 100% es una, o en un 90 y tantos por ciento, es una disciplina de carácter operativa, de campo. Y bien, aquí tenemos, por ejemplo, la cuestión de salud infantil, con varios enunciados y donde podemos ver, aquí en esta lámina, por ejemplo, se nos está hablando de ir educando al niño desde la edad muy tierna a que la actividad moderada es conveniente que sea de manera cotidiana y en el caso de las actividades un poco más intensas, pues ya no con tanta frecuencia, pero que exista. Lo que no debe existir es precisamente la inactividad, que tristemente vemos que cada vez es mayor y pues esto nos, o sea, es decir, aquí que se está haciendo la promoción de la salud, educando pues a la niñez para que sea una niñez activa, activa y que este asunto trate de irlo haciendo a un lado y si se puede eliminar, mejor. Perdón. Bueno, aquí están estos datos, la OMS. Y ahí tenemos también este otro asunto que se nos menciona en este periodo del 2013 al 2015, donde pues en el programa de promoción de la salud siempre hay que procurar la reducción de riesgos, reducir también las probabilidades de enfermedad y también con el propósito de favorecer pues la capacitación de la población para que comprenda la importancia de colaborar en un mejoramiento del nivel de salud. Obviamente ese conocimiento, pues quien lo imparte somos nosotros. Una autoridad competente debe existir para que a esto se le dé la seriedad correspondiente y esto de la transversabilidad hay que entenderlo, que no solamente se va a trabajar, digamos, desde el punto de vista social, hay que tomar en cuenta los elementos psicológicos, culturales, medioambientales, políticos, económicos y sociales de ese ambiente para que se pueda trabajar de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados. Salud mental sería otro programa, también considerar la cuestión alimentaria y pues con esto terminamos esta segunda porción. Bien, pasemos a la tercera. Permítanme un segundito. Bien, cerramos esta y vamos a ver aquí, correcto. Compartimos entonces ahora nuestro otro material que por aquí tenemos disponible para esta oportunidad. Bien, veamos. Aquí está. Políticas en la promoción de la salud. Bien, pues en el caso sabemos precisamente que vivimos en una economía globalizada. Lo que hoy sucede en una parte del mundo rápidamente se sucede en otra parte, es fácil transportar mercancías de un lado a otro y en ese terreno pues la promoción de la salud no escapa. Es una parte también que es conveniente se tome en cuenta considerando que la política es una actividad orientada de forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Objetivos en este caso de carácter común, pues estamos hablando de la salud pública, de la promoción de la salud a nivel poblacional.
Hay que tomar en cuenta que las tecnologías pues nos han llovido y nos siguen lloviendo y muchos hay cada día y pues nos vemos precisados de alguna manera tener conocimientos generales básicos en este terreno para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, ya sea el paciente o en su caso la comunidad. También conviene, ¿verdad? En este sentido, buscar siempre estar al tanto de cuáles son los estándares de competitividad que se necesitan en el nuevo orden de cosas. Insistimos, en este último año la situación ha cambiado demasiado y sin embargo el hecho de que haya cambiado no quiere decir que nos podemos quedar varados en la banqueta. Hay que buscar la manera de estar actualizados en todo este sentido. Ayudar. Aquí tenemos un listado del desarrollo de políticas institucionales precisamente hacia dónde están orientadas las actividades de la promoción de la salud y sobre todo en el aspecto de salud pública. Traemos aquí tres ejemplos. Uno es de Colombia, el otro es de Perú y finalmente de nuestro México. Entonces vemos aquí en el 2007 al 2008 las prioridades en salud que tenía la República de Colombia. Dice el cambio de los patrones de salud, cambio en los conceptos de salud, porque al cambiar los patrones cambian también los conceptos, es decir, la terminología tiene que ajustarse. Tienen acá necesidades y expectativas en grupos de interés, lo del por qué el uso de recursos de salud de interés público, en fin, son parte de lo que en este periodo consideraba el gobierno de Colombia. En el caso de Perú, el Instituto Nacional de Salud considera un total de 7 prioridades que ellos le llaman así, y tenemos aquí 6 de ellas, ¿verdad? Recursos humanos en salud. ¿Por qué razón? Porque un Instituto Nacional de Salud Pública tiene también el deber de formar personal que se dedique a este tipo de actividades. La salud mental, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, mortalidad materna, tuberculosis y desnutrición infantil. Esto pues lo estamos viendo es para este país en este periodo 2015-2021. Muy bien, en el caso de ellos, ¿verdad? En el caso que pues estamos mencionando, aquí tenemos algo más, como lo tienen ellos organizado, ¿verdad? Y en el caso de México, pues quisimos dejar esta información porque precisamente en este año 2018, en Estados Unidos se presentó, igual que en ciertas zonas de Europa, un brote importante de sarampión. Y pues aquí como que levantamos la manita, ¿verdad? Nosotros la llevamos bien, vamos bien. ¿Por qué razón? Porque en nuestro México, después, cuando acudimos al registro civil para el asentamiento de nuestros nuevos hijos, siempre se nos proporciona también la cartilla nacional de vacunación. Entonces somos una población, notemos esto jóvenes, población acostumbrada a las vacunas, a la aplicación del biológico, como le llamamos. Y esto pues cuando se nos dice pues hay que vacunarse, pues más tardos que perezosos vamos y nos aplicamos la vacuna. En el caso de la vacuna contra la influenza, pues ya es una historia un poquito larga porque la traemos desde el 2009. Y entonces para este año en particular, bueno, pues aquí levantamos la mano, insistimos, ¿verdad? Llevábamos bien y mientras esas naciones, insisto, algunas de Europa y Estados Unidos fueron afectadas por ese brote, nosotros salimos avantes. Hoy pues no es lo mismo en el asunto de la vacuna contra el COVID, es otro tema de que se puede hablar mucho, es otra situación muy diferente. Pero quisimos dejar este dato porque como población, desde la trinchera de salud pública, pues tenemos nuestras propias palomitas, ¿no? O sea, donde sí vamos bien. Correcto. Bueno, pues entonces, esto pues de todas maneras nos tiene muchos retos porque México, ya lo hemos comentado, enfrenta una cuestión desde el punto de la salud pública un tanto disímil, es decir, por una parte tenemos problemas propios de salud en cuestiones muy particulares, como es el caso de la desnutrición, que más bien son temas de países en desarrollo, y tenemos problemas propios muy particulares de países ya desarrollados, como es el caso de las enfermedades crónico-degenerativas. Y entre ello, pues hay mucho más. Entonces, México tiene un reto bastante fuerte que atender en este terreno. Aquí traemos estos datos. Hablando de la mortalidad infantil, notemos este comparativo. En 1970 teníamos un índice de 74 muertes por 1000 nacidos vivos. O sea, por 1000 nacidos niños, 1000 niños nacidos vivos, 74 se nos morían. 1960. 2013,
ya bajó a 13. No es agradable saber que se muere un recién nacido, ¿verdad? Pero notemos la grande diferencia en la misma estadística. 13. ¿Una mejoría? Sí. ¿Todo esto por qué razón? Porque tenemos en parte el programa de control del embarazo, que nos permite, ¿verdad? Precisamente incluso preparar a la madre antes de quedar embarazada, durante el embarazo, irla vigilando que no tenga contratiempos y ya previo al embarazo, al parto o la cesárea, pues tener todo lo necesario para atenderle sin contratiempos, ¿verdad? En otro orden de atenciones, las políticas de vacunación, de terapia de hidratación oral también. Esto de hidratación oral ha salvado muchísimas vidas. La promoción de la lactancia materna. Hubo un tiempo en el que las madres preferían que se les llevara incluso desde el recién nacido el biberón. Y como que la lactancia materna quedó de lado, no, se ha trabajado mucho y pues esto ha ayudado también incluso a las economías familiares y pues los mayores niveles de educativos en las madres mexicanas. Esto no solamente va sobre los problemas propios de la mujer, como sería el caso del cáncer de mama, cáncer cervicouterino, sino también sobre la cuestión de la alimentación. Todos sabemos que podemos entrar todos a la cocina, ¿verdad? Pero casi nuestra idea en México es que quien prepara la comida es mamá. Entonces también estos niveles educativos pues, nos van ayudando para una mejor salud. Aquí tenemos este listado de enfermedades que tienen su propio impacto a nivel de lo que viene siendo la salud pública, que no solamente son enfermedades ya degenerativas o de tipo infeccioso, sino tenemos también, por ejemplo, este asunto, los accidentes de tránsito y los homicidios, donde aquí, ¿quién es el factor causal? Invariablemente el ser humano por sus gustos, sus costumbres o su descomposición social. Bueno, eso es otro tema, pero ahí lo tenemos. Y pues también pues el panorama epidemiológico en México, pues notemos todos estos grandes retos, ¿no? Procurar el descenso de la mortalidad, abatir ese aumento de la discapacidad. Nos regresamos tantito. Si consideramos el asunto del accidente de tránsito, homicidio, pues no, ¿verdad? Porque pues ya el homicidio estamos hablando de muertes. El que murió, pues ya nada puede haberse con él, solo atenderle en sus exequias. Pero en un accidente de tránsito, jóvenes, invariablemente puede haber mucha discapacidad. Daños a nivel de miembros superiores, inferiores, daños a nivel de columna, de la vista, el aspecto estético, qué sé yo, la discapacidad que se puede presentar. Entonces, abatir esto, modificar la composición etaria de la mortalidad, es decir, los grupos de edad, a eso se refiere este término, de la mortalidad. Volvemos a la lámina, donde tendremos más accidentes, o sea, donde será más afectada la mortalidad por accidentes de tránsito, invariablemente en las personas de edad productiva. Estamos hablando entre los 18 y los 45 años de edad. Y esa gráfica, pues es conveniente, se disminuya. Y dice acá incremento en la complejidad de los patrones dominantes de enfermedad. Es decir, que estos patrones, pues de alguna manera cambien, ¿no? Cuando hablamos de Alzheimer y otras demencias, generalmente pensamos en personas mayores de edad, es decir, ancianos de la tercera edad. Y decimos, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Su edad ya llegó, pero ¿qué decimos cuando este Alzheimer se está presentando en personas, por ejemplo, de 40 y tantos años de edad? Esto no debe de ser. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿se puede trabajar sobre ella? Por supuesto. ¿Cómo? Instruyendo a la sociedad sobre la cuestión en uno, el tabaquismo. Dos, las protecciones a nivel laboral, sobre todo donde se tiene la exposición a polvos que van dañando precisamente la estructura pulmonar. Y así por el estilo, con esto se estaría generando, se generan, al estar todo este entorno así y no se ataca, pues entonces se generan presiones en el sistema de salud que requieren no solo de más recursos, es decir, dinero, sino también de respuestas más efectivas, es decir, que alcancen el resultado, más eficientes, mayor número de población y más equitativas, que no solamente sea un sector de la población, sino toda la población en su conjunto la que sea alcanzada con estos beneficios. Jóvenes, pues es lo que tenemos de momento. Nos mantenemos en contacto por el WhatsApp. Se les dará del conocimiento a ustedes de lo que vendría siendo las demás actividades para que se complemente la labor de esta oportunidad.
Buenos días, hasta luego.